Caminar Cuernavaca. Es una serie de recorridos por las subidas y bajadas de las calles de la ciudad de la eterna primavera, acompañados por los relatos de los cronistas de nuestra ciudad. Conoce y disfruta del mítico Tamuanchán, el paraíso de nuestros ancestros tlahuicas, y la tradicional amabilidad de esta ciudad cosmopolita. Descubre los secretos de la catedral, patrimonio de la humanidad. La atmósfera histórica de los espacios del Jardín Borda, que hoy exhiben manifestaciones culturales y artísticas de todos los países del mundo. Vive con todos tus sentidos un paseo por nuestras barrancas, que son las generadoras del clima que nos han hecho famosos a nivel mundial. Visita el Palacio de Cortés, uno de los primeros edificios civiles de América, residencia del Marqués del Valle Hernán Cortés, y que actualmente es sede del Museo Cuauhnáhuac. Viaja con nosotros a través del tiempo para conocer a los hombres y mujeres que han vivido y dejado huella a su paso por nuestra ciudad. En fin, te invitamos a disfrutar la magia de nuestra tierra y sobre todo sentir la hospitalidad que nos han distinguido desde siempre. Abre tus ojos. Abre tu mente. Abre tu corazón. Respira profundo y acompáñanos a Caminar Cuernavaca. ¿Qué tal, amigos? Soy Eberto González de Matos y hoy les quiero invitar a todos ustedes a caminar Cuernavaca y además conocer los secretos del Jardín Borda. ¿Me acompañan? El Jardín Borda, un edificio emblemático de la ciudad de Cuernavaca. Su origen, aunque muchos autores nos lo mencionan, es a partir del siglo XVIII. El Códice de Cuernavaca menciona que fue construida esta propiedad en el año de 1554 y su primer propietario fue el indio principal de aquí de esta ciudad, Gregorio Martínez. Esta casa, a partir del siglo XVIII, tiene un proceso histórico muy interesante, el cual intervienen muchos personajes, entre ellos don José de la Borda, Manuel de la Borda, su hijo, y el emperador Maximiliano y Carlota.
Antes de ingresar a los jardines Borda, quisiera mostrarles qué es lo que vamos a conocer en este plano. La propiedad actualmente cuenta con una superficie de 27.557 metros cuadrados. La construcción a partir del siglo XVIII cuenta, o contó más bien dicho, con varios estilos de construcción, entre ellos el versallesco, el italiano, el mudéjar y el ochavado. La casa la podemos dividir en varias secciones. La primera, que es la zona habitacional, que nos encontramos en la parte oriente de la propiedad, posteriormente los jardines, la huerta y obviamente un área muy especial que más adelante les platicaré su historia. Por el momento me gustaría que me acompañaran a conocer los jardines. Seguimos con nuestro recorrido aquí en el tercer patio de esta casa. A este patio se le conoce con el nombre de terraza y es la que nos da la puerta de entrada a los jardines. Estos jardines, que fueron construidos por don Manuel de la Borda e inaugurados el 4 de noviembre de 1783, tienen una característica también de estilo mudéjar. Y aquí la podemos observar. Precisamente vamos a ver que todos los elementos de construcción de la casa siempre van a ser 8. Tenemos 4 arcos invertidos por lado de la puerta. A esta puerta que tenemos aquí se le conoce con el nombre de califal cordobés, precisamente porque hace referencia a un refrán bíblico que dice así, que es más fácil que un camello cargado pase por el ojo de una aguja que un rico suba al paraíso. Y precisamente don Manuel de la Borda, siendo rico, aquí puso esta puerta precisamente para demostrar que los ricos también pueden entrar al paraíso que es este Edén, que fue construido en 1783 y fue inaugurado el 4 de noviembre, día de San Carlos. Bueno, como todo jardín necesita agua, obviamente, y aquí en esta sala, en esta pequeña sala, nos encontramos en el lugar donde era el acopio de esta agua que traía o que necesitaban los jardines para que florecieran. Y don Manuel de la Borda trae el agua desde San Jerónimo por una canaleta que viene por toda la loma de Mejía hasta llegar a este punto. Precisamente aquí podemos observar lo que era, esto era un receptáculo de agua, y si se acercan un poquito más vamos a poder ver una serie de hoyos o tubos de barro que era por donde era conducida el agua para ir directamente a las terrazas del jardín, es decir, donde estaban las flores y la vegetación de este lugar. Y precisamente esto es un sistema innovador que tiene su origen desde los romanos hasta el día de hoy. Los jardines son muy interesantes precisamente porque el sistema de riego que aquí existió, se implantó a partir del siglo XVIII, es precisamente, o se conserva todavía, parte de él. Aquí podemos ver una serie de canaletas, que era por donde se trasladaba o se transportaba el agua, y aquí donde estoy parado, precisamente aquí los jardineros de aquel entonces colocaban una tablita, más o menos a esta altura, y eso permitía que el agua corriera libremente hasta entrar a las terrazas. Así sucesivamente en las 8 terrazas que tenemos aquí en los jardines. Y eso es muy interesante porque si hoy en día lo pusiéramos a funcionar, pues dejaríamos sin trabajo a muchos jardineros, ¿verdad? Obviamente. Pero además de esto, no solamente tenían el depósito, es decir, donde llegaba el agua, sino también tenían diferentes receptáculos, como este, por ejemplo, que hoy en día funciona como una jardinera. Aquí esto era una serie de, aquí era donde caía el agua, la depositaban, y esto servía precisamente para darle juego a las fuentes, es decir, entre los tubos de salida, primero eran de un tamaño regular, y estos se iban reduciendo para ejercer una presión para que finalmente el chorro de agua saliera en la fuente y tuviera un juego.
Precisamente es por eso lo interesante de este lugar. Y más adelante vamos a ver para qué servía este jardín. Para el siglo XVIII, estos jardines tuvieron otra función, no solamente la de tener un lugar para venir a vivir o residir o descansar. Precisamente estas bancas que tenemos aquí en esta parte de la casa tuvieron una función muy importante, que fue precisamente que los invitados de don Manuel de la Borda vinieran, tomaran asiento y disfrutaran de este paisaje que en aquel entonces lo tenían únicamente solamente flores, plantas y arbustos. Hoy en día, pues desafortunadamente por la vegetación que tenemos, ya no se puede disfrutar de ese ambiente. Pero además recuerden que eso fue lo que atrajo a los emperadores Maximiliano y Carlota a esta casa. Precisamente ellos vienen y residen aquí en esta ciudad, en Cuernavaca, durante 8 meses. Ellos llegan en enero de 1866 y obviamente pues aquí surgen infinidad de leyendas que más adelante les platicaré. Para ese entonces, don Manuel de la Borda decide obsequiar la casa, los jardines y huerto, además de 100,000 pesos precisamente para establecer aquí en este lugar una escuela que iba a ser utilizada para educar a los indígenas, a los criollos, a los mestizos y a los españoles. Precisamente este lugar, donde nos encontramos en este momento, se puede observar una casa. Esta casa iba a ser para albergar a estos niños y de aquí pasar a estudiar a la Real y Pontificia Universidad de México. Las bancas que estamos viendo aquí en este pasillo eran utilizadas precisamente para que este jardín fuera disfrutado como un jardín contemplativo, además de ver y observar toda la infinidad o la gama de plantas y flores que tenía este jardín originalmente, pues eso fue lo que embelezó a los emperadores Maximiliano y Carlota, quienes deciden radicar aquí por un periodo de 8 meses, en el año de 1866. Al interior de los jardines, nuestros cientos de miles de visitantes, año con año, han podido disfrutar de 8 fuentes que se encuentran al interior de los jardines. De esas mismas, aquí tenemos la Fuente Magna, que es una de las fuentes más grandes que tiene el Jardín Borda. Precisamente aquí nuestros paseantes podrán disfrutar de otro estilo de construcción de los jardines, que es el estilo italiano del siglo XVIII. Dentro de la historia de todos los edificios coloniales que tenemos en nuestro país, siempre va a estar plagado de leyendas. Hoy quiero platicarles de una, que es precisamente la de Maximiliano y la India Bonita. Esta leyenda surge precisamente gracias al primer chef propietario del primer restaurante que hubo en las instalaciones de este jardín, el señor Giacomeni. Este señor, precisamente para poder atraer a su clientela, decía o comentaba que Maximiliano tuvo una amante, la cual se llamó María Concepción Sedano y Leguízamo. Esta mujer se dice o cuenta la historia o la leyenda que fue hija de uno de los jardineros de la casa de Acapancingo, la famosa Quinta de lo Lindo. Pero, oh decepción, señores, esto es solamente una leyenda. Las leyendas también dicen mentiras y están basadas en verdades. Hoy no quiero decepcionarlos, pero sí
vengan a recorrer estos jardines, a conocer y a disfrutar, a vivir esa leyenda. ¿Me acompañan? La historia de esta casa nos cuenta que don José de la Borda precisamente compra esta propiedad con la intención de que cuando traía las recuas de mulas cargadas de plata desde el Real de Minas de Tasco hasta la Ciudad de México, él necesitaba tener un punto intermedio donde descansar él, sus acompañantes y las bestias de carga. Por eso precisamente esta casa fue comprada por él con esa intención. Dicen que pues obviamente los cargamentos eran muchísimos. Se cuenta que llegaban a ser hasta 50 mulas que venían acompañando a don José de la Borda, y precisamente él ordena la construcción de un sistema de túneles que aún hoy en día se conserva. La entrada principal a este lugar la tenemos de aquel lado. La casa, como les mencionaba hace un momento, tiene un sistema de túneles muy interesantes, que la entrada de calle se encuentra al frente de esta construcción que se le llama el Chocolatero, y la entrada interior la podemos ver al frente. Estos túneles son aproximadamente de una altura de unos 4 metros por otro tanto igual de ancho, y recorren todo un sistema muy interesante que recorre tanto pasillos como corredores de esta casa. Aquí podemos observar este sistema. Desafortunadamente hoy en día no podemos tener acceso, pero esperemos que en un futuro podamos hacer un museo digno de esta casa. De los diferentes pasillos y corredores que tiene esta casa y jardines, precisamente este lugar donde nos encontramos es la entrada o la puerta que nos permite ingresar al Estanque Grande. Es un paseo muy bonito que nos permite disfrutar de lo que hoy o antiguamente se le conoció como estanque. Hoy, o desde hace algunas décadas, anteriormente llamado Lago de Maximiliano, Lago de los Patos o Lago de los Cisnes. No se dejen influenciar, es Estanque Grande y está dedicado a un gran personaje de la época del siglo XVIII. Vamos a conocerlo. La tarde del 4 de noviembre de 1783 fue inaugurado el Estanque Grande de la Casa Borda. Precisamente fue dedicado al rey Carlos III de España. Las dimensiones que tiene este estanque grande, de norte a sur, son 186 metros y de ancho tiene 33 metros, tanto en la parte norte como en la parte sur. Cuenta con 1,40 m de profundidad y al centro se pueden observar 6 pequeños islotes. Estos islotes en conjunto del estanque grande prácticamente hacen la representación de un mapa del siglo XVIII. Precisamente aquí, esa tarde, se lee una loa que fue titulada Loa del Jardín Borda, de las cuales voy a tratar de compartir con ustedes unos pequeños versos que dicen así: «Ah de la América hermosa, ah del mundo y su confín, corred y volad villas que a Cortés os llama la deidad suprema de aqueste jardín». Precisamente esta poesía o esta loa hace referencia desde la llegada de Hernán Cortés hasta la estancia de don Manuel de la Borda en esta casa y en esta ciudad. El estanque tiene 2 elementos más, que son 2 embarcaderos, uno en la parte sur y otro en la parte norte. Y les mencionaba hace un momento que esta es la representación de un mapa. Al centro podemos ver 6 pequeños islotes, que es la representación de la Ciudad de México. Al norte podemos ver el lago de Chalco y al sur el de Xochimilco. Este estanque tiene 2 embarcaderos, uno en la parte norte y otro en la parte sur. El día de la inauguración
en este embarcadero donde nos encontramos en la parte sur, se mandaron construir 2 lanchas xochimilqueñas y un barquito dedicado al rey. La loa que les mencionaba hace un momento fue leída en medio de un lado a un lado del estanque grande, el cual tenemos al frente. Otro de los elementos que tiene este estanque grande es precisamente una banca. La banca que permite a todos los paseantes de todos los tiempos disfrutar de un panorama único en Cuernavaca. Al norte tenemos la Sierra del Chichinautzin y en la parte sur, lleno de vegetación y fauna local, se puede disfrutar en pleno centro de la ciudad, algo que otras ciudades quisieran tener. Para 1938, durante el gobierno de Elpidio Perdomo, se le encarga al pintor español Salvador Tarazona decorara el interior del Palacio de Cortés, y asimismo se aprovecha para hacer 4 óleos en los cuales uno de ellos se escenifica una estancia de los emperadores Maximiliano y Carlota en este magnífico escenario. Bueno amigos, muchas gracias por habernos acompañado a este recorrido en el Jardín Borda. Además, les invito y les recuerdo que deben de conocer y venir a caminar Cuernavaca. Muchas gracias y hasta la próxima.